Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Soy vuestro anfitrión virtual y guía en el fascinante, a veces turbio, y siempre apasionante mundo del espectáculo turco. Aquí donde desentrañamos los dramas, las pasiones y los secretos más jugosos que sacuden la industria del entretenimiento en Turquía. Espero que todos estén teniendo un día fantástico y listos para sumergirse en una historia que ha estado rondando las redes sociales, los foros de fans y, por supuesto, los titulares de la prensa rosa durante bastante tiempo. Hoy, como ya sabéis, vamos a hablar de Hande Erçel, la talentosa y bellísima actriz turca, un verdadero icono de estilo y una de las caras más reconocibles del panorama televisivo turco e internacional. Pero no nos centraremos en sus últimos proyectos, ni en sus impecables looks en la alfombra roja, ni siquiera en sus habilidades interpretativas. Hoy vamos a ahondar en un terreno mucho más delicado, una supuesta ruptura de amistad que, según los rumores que resuenan con fuerza en los círculos más cercanos a la actriz, está directamente relacionada con su expareja, el también actor, el carismático y adorado Kerem Bürsin. Sí, has oído bien. Vamos a explorar la posibilidad de que el romance, o más bien, el final del romance entre Hande y Kerem, haya tenido un impacto devastador en una de las amistades más cercanas de Hande. Una amistad que hasta hace poco se consideraba inquebrantable, un pilar fundamental en la vida de la actriz. Los rumores, como suele ocurrir en estos casos, han estado circulando a velocidad de vértigo, alimentados por pistas sutiles en redes sociales, declaraciones ambiguas, silencios elocuentes y, por supuesto, la especulación constante e incesante de los fans que son, al fin y al cabo, los verdaderos detectives de este tipo de situaciones. Antes de que nos adentremos en los detalles escabrosos y analicemos la evidencia disponible, quiero recordarles a todos que esta es una historia llena de rumores y especulaciones. Una historia que, como un buen culebrón turco, tiene múltiples capas, giros inesperados y personajes con motivaciones ocultas. Trataremos de ser lo más objetivos y justos posible, presentando los hechos y las teorías que han surgido, contrastando las diferentes versiones y buscando la lógica en medio del torbellino de información. Pero siempre teniendo en cuenta que no tenemos acceso a la verdad absoluta. Que al igual que en la vida real, la verdad es subjetiva y que, muchas veces, cada uno tiene su propia versión de la historia. Y antes de continuar, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte a nuestro canal. Nos esforzamos por traerte las últimas noticias, análisis y dramas del mundo del entretenimiento turco con un enfoque en la calidad, la objetividad y el respeto por nuestros suscriptores. Tu suscripción nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y trayéndote contenido que te interese, contenido que te haga reflexionar, que te entretenga y que te permita conectar con la cultura turca de una manera diferente. Así que dale al botón de suscribirse y activa la campanita para no perderte nada de lo que viene. Tenemos muchas sorpresas preparadas para las próximas semanas, análisis exhaustivos de las nuevas series, entrevistas exclusivas con los protagonistas y, por supuesto, seguiremos de cerca todos los dramas y romances que sacudan el panorama del espectáculo turco. Ahora sí vamos a sumergirnos en el drama. Bien, para entender completamente el contexto de esta historia, necesitamos retroceder un poco en el tiempo y recordar la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Su romance, como muchos recordarán, floreció en el set de la exitosísima serie Sen Kalkam, Llamas a mi puerta, una comedia romántica que conquistó corazones en Turquía y en el extranjero. La química en pantalla entre ellos era innegable, una chispa que encendió la pasión de los fans y que no tardó en trasladarse a la vida real. Era evidente que había algo especial entre ellos, una conexión que iba más allá de los guiones y las cámaras. Los fans enloquecieron, creando un fandom masivo que los apodó Anker, una combinación de sus nombres que se convirtió en un símbolo de su amor. Viajes juntos a destinos paradisíacos, fotos adorables en redes sociales, declaraciones de amor públicas y privadas, entrevistas en las que no podían ocultar su felicidad, todo parecía indicar que estábamos presenciando una historia de amor de cuento de hadas, un romance digno de una película de Hollywood. La prensa del corazón se deleitaba con cada gesto, cada mirada, cada detalle de su relación, convirtiéndolos en la pareja del momento. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. Después de aproximadamente 1 año y medio de relación, la noticia de su ruptura sacudió a sus fans y a la prensa del corazón como un terremoto. El mundo Anker se derrumbó de la noche a la mañana, dejando a miles de seguidores con el corazón roto y con la esperanza de una reconciliación que nunca llegó.
Las razones exactas de la separación nunca se hicieron públicas, aunque circularon diversas teorías, algunas más creíbles que otras, diferencias irreconciliables en sus personalidades, presiones laborales insoportables, incompatibilidad de agendas debido a sus apretados calendarios de rodaje, la dificultad de mantener una relación bajo el escrutinio constante de los medios. Lo cierto es que, de un día para otro, Anker se había terminado, dejando un vacío en el corazón de sus fans y un reguero de especulaciones en la prensa rosa. Ahora bien, ¿dónde entra la amiga de Ande en todo esto? Aquí es donde la historia se complica y se vuelve más interesante, donde el drama se intensifica y donde las lealtades se ponen a prueba. Durante años Ande ha sido muy cercana a una persona en particular, una amiga del alma, una confidente, una compañera inseparable. Para proteger su privacidad, vamos a llamarla Aise. Aise ha sido vista en numerosas ocasiones con Ande acompañándola a eventos importantes, viajes exóticos e incluso siendo parte de celebraciones familiares, lo que demostraba el profundo vínculo que las unía. Parecían inseparables, una amistad sólida y envidiable, una de esas relaciones que uno espera que duren para siempre. Sin embargo, tras la ruptura de Ande y Kerem, los fans comenzaron a notar algo extraño, algo que no encajaba. Aise había dejado de aparecer en las publicaciones de Ande y viceversa. Los comentarios sobre sus fotos conjuntas, que antes eran frecuentes y llenos de cariño, habían cesado por completo. Ya no se veían juntas en los eventos, ni se mencionaban en las entrevistas. Era como si, de repente, su amistad hubiera desaparecido sin dejar rastro, como si un muro invisible se hubiera levantado entre ellas. Esto, por supuesto, alimentó las especulaciones. ¿Qué había pasado entre Ande y Aise? ¿Por qué se habían distanciado? ¿Acaso había habido una pelea, una discusión, una traición? Y aquí es donde entra en juego la teoría que conecta esta ruptura de amistad con Kerem Bürsin, una teoría que ha cobrado fuerza en los últimos meses y que ha generado un intenso debate entre los fans. Según algunos rumores, Aise siempre había tenido una buena relación con Kerem. De hecho, algunos incluso sugieren que ella fue quien los presentó en un principio, o al menos, que jugó un papel importante en que su relación floreciera, actuando como una especie de Cupido moderno. Se dice que Aise y Kerem compartían intereses comunes, que tenían una química similar y que se llevaban muy bien. Después de la ruptura, se dice que Aise mantuvo el contacto con Kerem, ya sea por amistad genuina, por motivos laborales o por simple cortesía, lo cual, en principio, no debería ser motivo de conflicto. Aquí es donde las versiones divergen y donde la historia se vuelve más compleja. Algunos afirman que Ande se sintió traicionada por el hecho de que su amiga siguiera en contacto con su ex. Consideró que era una falta de lealtad, una puñalada por la espalda, una violación de un código de amistad no escrito. En su mente Aise debía elegir un bando y al seguir manteniendo una relación con Kerem, había elegido el bando equivocado. Otros, sin embargo, sugieren que Aise intentó mediar entre Ande y Kerem, buscando una reconciliación, actuando como una mediadora de paz en medio de la tormenta. Se dice que Aise creía que Ande y Kerem estaban destinados a estar juntos y que intentó convencerlos de que superaran sus diferencias. Pero esta mediación no fue bien recibida por Ande, quien prefirió cortar lazos por completo, sintiendo que Aise estaba interfiriendo en su vida personal. Otra teoría, quizás la más plausible y la que tiene más sentido desde un punto de vista psicológico, es que simplemente la situación se volvió incómoda para Aise. Estar en medio de la ruptura de dos amigos cercanos, lidiar con las tensiones y las emociones a flor de piel, intentar complacer a ambos sin tomar partido, pudo haber sido demasiado para ella. La presión era insoportable y Aise optó por distanciarse para evitar tomar partido y para proteger su propia salud mental. Decidió poner tierra de por medio y alejarse del drama, priorizando su bienestar emocional. Lo cierto es que independientemente de la razón, el resultado es el mismo. Ande y Aise ya no son las amigas inseparables que solían ser. Su amistad parece haberse enfriado, o incluso haber terminado por completo. Lo que antes era una relación llena de risas, confidencias y complicidad, ahora se ha convertido en un silencio incómodo, en una distancia palpable, en una sombra del pasado. Ahora bien, ¿qué evidencia tenemos para respaldar estas teorías? Como dije al principio, mucho de esto se basa en especulaciones y observaciones de redes sociales, en interpretaciones de declaraciones ambiguas y en rumores que circulan en los círculos cercanos a las actrices. Pero hay algunos puntos que vale la pena mencionar, algunos indicios que podrían confirmar la veracidad de esta historia. Primero, el evidente distanciamiento en redes sociales.
La falta de interacción entre Ande y Aisee es innegable y fácilmente verificable. Antes compartían fotos juntas constantemente, se comentaban las publicaciones y se apoyaban mutuamente en sus proyectos. Ahora, nada de eso. Su presencia en las redes sociales de la otra ha desaparecido por completo. Si bien esto podría ser una simple coincidencia o un cambio en sus hábitos en redes sociales, es un indicio que llama la atención y que alimenta las especulaciones. Segundo, declaraciones ambiguas en entrevistas y eventos públicos. En algunas entrevistas, tanto Ande como Aisee han hecho comentarios que, aunque no mencionan directamente la situación, pueden interpretarse como indirectas o alusiones a su relación. Por ejemplo, Ande ha hablado en varias ocasiones sobre la importancia de la lealtad y la honestidad en las amistades, resaltando la necesidad de rodearse de personas que sean verdaderas y que te apoyen incondicionalmente. Algunos han interpretado estas declaraciones como una crítica velada hacia Aisee, como una manera de expresar su decepción y su dolor por la supuesta traición. De manera similar, Aisee ha hablado en algunas entrevistas sobre la importancia de la privacidad y de mantener las relaciones personales alejadas del foco mediático, lo cual podría interpretarse como una justificación de su silencio sobre el tema. Tercero, testimonios de fuentes cercanas a Ande y Aisee. Algunos medios de comunicación turcos han publicado artículos citando fuentes anónimas cercanas a las actrices, que confirman la existencia de una tensión entre ellas y que atribuyen el problema a la relación de Aisee con Kerem. Sin embargo, es importante tomar esta información con cautela, ya que no podemos verificar la veracidad de estas fuentes y es posible que estén motivadas por intereses ocultos. Además, la información que proporcionan suele ser vaga y poco precisa, lo cual dificulta la verificación de los hechos. Cuarto, el silencio absoluto sobre el tema. Tanto Ande como Aisee han optado por el silencio absoluto sobre este tema. Ninguna de las dos ha hecho declaraciones públicas sobre su amistad, ni para confirmarla ni para negarla. Este silencio, para muchos, es una prueba de que algo realmente sucedió entre ellas. Si no hubiera ningún problema, ¿por qué no desmentir los rumores y aclarar la situación? ¿Por qué no zanjar el tema de una vez por todas y evitar que sigan circulando especulaciones? El silencio en este caso se interpreta como una confirmación implícita de que algo ha cambiado entre ellas. Ahora bien, es importante tener en cuenta que también hay otras posibles explicaciones para este distanciamiento. Tal vez Ande y Aisee simplemente se distanciaron por razones personales que no tienen nada que ver con Kerem. Quizás sus vidas tomaron rumbos diferentes, sus intereses cambiaron o simplemente dejaron de conectar como antes. Las amistades, como las relaciones amorosas, pueden evolucionar y terminar, incluso sin que haya un drama o un conflicto de por medio. Es posible que hayan llegado a un punto en el que ya no tienen nada en común y que hayan decidido seguir caminos separados. También es posible que ambas estén protegiendo su privacidad y que prefieran no hablar públicamente de su amistad para evitar alimentar aún más los rumores y la especulación. Quizás detrás de este silencio haya un intento de mantener la paz y de proteger su relación de la mirada pública. Es posible que estén intentando superar este bache en su amistad de manera discreta y que prefieran no exponer sus problemas a la opinión pública. Sin embargo, teniendo en cuenta todos los factores, la teoría de que la ruptura de Ande y Kerem haya afectado su amistad con Aisee parece ser la más plausible y la que tiene más peso. La coincidencia temporal entre la ruptura de Ande y Kerem y el distanciamiento entre Ande y Aisee, las declaraciones ambiguas en entrevistas, los testimonios de fuentes cercanas y el silencio absoluto sobre el tema apuntan en esa dirección. En última instancia, solo Ande, Aisee y Kerem conocen la verdad completa de esta historia. Nosotros, como espectadores, solo podemos especular y analizar la información que tenemos disponible, tratando de reconstruir los hechos y de entender las motivaciones de cada uno. Pero lo que sí podemos afirmar con certeza es que esta situación ha generado mucha controversia y ha mantenido a los fans y a la prensa del corazón en vilo, demostrando una vez más el poder de las relaciones humanas y el impacto que tienen en nuestras vidas. Y es que al final del día, las relaciones humanas son complicadas y frágiles. Las amistades, como los romances, pueden verse afectadas por factores externos, por malentendidos, por celos o por simples cambios en la vida de las personas. Y cuando estas relaciones se cruzan con el mundo del espectáculo, donde la presión mediática es constante y la privacidad es un bien escaso, las cosas se complican aún más. La fama, el éxito y el dinero pueden poner a prueba incluso las relaciones más sólidas, creando tensiones y conflictos que son difíciles de superar.
Así que mientras esperamos a que Hande, Ayse o Kerem decidan hablar públicamente sobre este tema, o mientras los rumores se desvanecen con el tiempo, podemos seguir disfrutando de sus trabajos profesionales y recordando que detrás de las cámaras y los flashes hay personas reales con emociones y sentimientos complejos. Que son seres humanos como nosotros, que sufren, que aman, que ríen y que lloran. Y que a veces las historias de amor y amistad pueden tener un final inesperado, incluso para las celebridades más famosas. En resumen, hoy hemos explorado la posible ruptura de amistad entre Hande Erçel y una amiga cercana, supuestamente desencadenada por las secuelas de su separación de Kerem Bürsin. Analizamos las teorías que circulan, desde la supuesta traición por mantener contacto con Kerem hasta la incomodidad de la amiga en medio de la ruptura. Examinamos la evidencia disponible, incluyendo la falta de interacción en redes sociales, declaraciones ambiguas y testimonios no confirmados. También consideramos otras posibles explicaciones para el distanciamiento, reconociendo la complejidad de las relaciones humanas. En última instancia, la verdad completa permanece desconocida, pero la controversia generada ha mantenido a los fans y a la prensa en vilo. Gracias por acompañarnos en este análisis profundo y lleno de especulaciones. Espero que hayan encontrado este vídeo informativo y entretenido. Realmente aprecio que hayan dedicado su tiempo a ver este vídeo y espero que hayan disfrutado del contenido. Ahora quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que la ruptura de Hande y Kerem realmente afectó su amistad con Ayse? ¿Cuál creen que es la verdadera razón de su distanciamiento? ¿Creen que Ayse actuó mal al mantener el contacto con Kerem después de la ruptura? ¿O creen que Hande fue demasiado exigente con su amiga? Dejen sus comentarios abajo, me encantaría leer sus opiniones y teorías. ¿Tienen alguna otra información que quieran compartir? ¿Algún rumor que hayan escuchado? La sección de comentarios es toda suya. Me interesa mucho saber qué piensan ustedes al respecto y conocer sus diferentes puntos de vista. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos ayuda muchísimo su apoyo y nos motiva a seguir trayéndoles contenido de calidad. No se olviden de activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Compartan este vídeo con todos sus amigos fanáticos de las series turcas y de los chismes del espectáculo. Ayúdennos a crecer y a llegar a más personas. Nos vemos en el próximo vídeo y recuerden, la verdad siempre termina saliendo a la luz, de una forma u otra. Hasta la próxima. Y no olviden suscribirse para más dramas, análisis y secretos del mundo del espectáculo turco. Adiós.